¿Has heredado algo que al principio pareció una maldición? Un legado que tu familia miró con indiferencia, burla o desprecio. ¿Y si esa herencia fuera en realidad la llave para volver a encontrarte a ti misma? Esta es la historia de Inés. A su hermano le tocó un piso valioso en Madrid, a ella una casa ruinosa en un pueblo olvidado. Su marido la llamó fracasada y la abandonó, pero aquella casa revelaría el verdadero peso de sus raíces, su valor oculto y su renacimiento. Mi abuela, María Martínez, dejó una herencia desigual. Para mi hermano Antonio, un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la capital. Para mí, Inés, una mansión semiderruida en Valdearenas con tierras aledañas. Desde niña fui una sombra junto a Antonio. Él, el empresario triunfador. Yo, la bibliotecaria reservada, callada y modesta. Esperaba al menos un gesto de justicia, quizá algo útil, pero cuando el abogado leyó el testamento en la notaría, su voz sonó fría e implacable. El piso para él, la casa para mí. Antonio soltó una carcajada. ¿Ruinas? ¿Qué vas a hacer, cortar leña? Aquel desprecio me hirió como una herida profunda. Temblaba por dentro, conteniendo las lágrimas. Sin embargo, algo en mi sangre conservó una chispa de alivio. Algo era mío, aunque no supiera qué hacer con ello. Al salir, mi marido Gabriel me esperaba. No hubo abrazo, solo reproches glaciales. Una casa abandonada. Eres una fracasada. Me acusó de arrastrarlo con problemas. Me ordenó que hiciera las maletas y desapareciera. Me quedé sola, sin dinero, sin apoyo, solo con un puñado de llaves y una mansión. Me negué a llorar en público. Me negué a que me vieran destrozada. Así que salí, cargué una maleta al hombro, subí al autobús y partí directa a Valdearenas. Sin plan, sin miedo, solo con la esperanza de dejar atrás la mentira. El viaje fue largo. El paisaje gris y desolado se deslizaba por la ventanilla. Cuando el autobús llegó, el cielo era un lienzo de violeta y ceniza. El pueblo parecía habitado por fantasmas, silencio absoluto, casas inclinadas, un aire detenido en otra época. Con la maleta en mano caminé hacia la oscura mansión, cubierta de maleza, siniestramente hermosa. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué encontraría allí? Me detuve ante la puerta. El chirrido fue agudo. Esperaba ruinas, pero no eso. Por dentro estaba limpia, anticuada, sí, pero cuidada. Nada de humedad pestilente, solo polvo seco, madera vieja, muebles de calidad, un aire de dignidad que contradecía los años de abandono. Fotografías envejecidas colgaban de las paredes, retratos de rostros que me miraban desde el pasado. De pronto comprendí, no había sido olvidada, estaba esperando. En el fondo del pasillo descubrí una puerta oculta tras una estantería. Al abrirla, un chirrido agudo rompió el silencio. Al otro lado, una sala llena de libros del suelo al techo. Volúmenes en español, francés, alemán, latín, griego antiguo, encuadernados en cuero, algunos con letras doradas. La atmósfera era seca y sagrada. Jamás imaginé que mi abuela, aquella mujer sencilla del campo, pudiera poseer semejante biblioteca. Al rozar los lomos sentí el peso de siglos y el aliento de quienes buscaron respuestas antes que yo. Pasé horas explorando fragmentos, leyendo pasajes, anotando fechas. Cada libro contaba algo del alma de mi abuela. Esto ya no era una ruina, era un santuario, un legado que solo yo podía descubrir. Encontré un tomo del siglo X, otro de historia desconocida. Sentí una conexión profunda. Era como si aquel lugar me devolviera el sentido que había perdido. En aquel santuario empezaba a reconstruirse algo más grande, mi identidad. Bajé al sótano, que curiosamente estaba seco. Allí hallé un baúl con cerradura de combinación. Usé mi cumpleaños como clave. Dentro había cartas, fotos, documentos, libretas, catálogos y correspondencia con bibliófilos e historiadores. La primera carta llevaba la firma de mi abuela. Explicaba la herencia. No era un error ni una crueldad, ni una renuncia al valor, sino una elección deliberada. Para mí, quien conocía las historias, las raíces, a quien le importaba preservar la memoria familiar. Mientras leía brotaron lágrimas, ya no de tristeza, sino de revelación y gratitud. Su carta continuaba con instrucciones: consultar expertos, catalogar, conservar, valorar.
Documentos certificaban que muchos libros eran bienes de valor histórico, donativos de familias nobles y legados a mi abuela. Habían heredado una biblioteca de peso cultural incalculable. Entonces entendí, no era una ruina, era un tesoro, un legado vivo, una brújula hacia mi identidad. Regresé arriba y cerré los ojos. Respiré hondo. Decidí restaurarla, no para demostrar nada, ni para venderla por dinero, sino porque allí estaba mi historia, mi lugar. El siguiente paso fue buscar ayuda. Vecinos desconfiados empezaron a acercarse. Una anciana me recomendó a un artesano. Llegó Iván, revisó las vigas y me aseguró que la estructura aguantaría 100 años más. Contratamos la restauración. Invité expertos a tasar la biblioteca. Un joven historiador me dijo: «Esto es una joya. Un solo libro vale tanto como el piso de tu hermano en Madrid». Sentí vértigo, pero no era puramente económico, era el reconocimiento de sus historias, sus voces, sus sueños, y eran míos. Aquella noche me senté frente a la chimenea con un libro antiguo en las manos. Inés ya no era una sombra fracasada, era guardiana de historias, raíces, memoria. Supe que estaba donde debía estar, en aquella mansión, restaurándola y redescubriéndome. Había renacido entre páginas, vigas y fantasmas que me mostraron que la mayor victoria no está en lo material, sino en encontrar tu propia historia. ¿Has heredado algo que primero pareció inútil pero luego cambió tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta, compártela y suscríbete, porque en cada herencia olvidada puede renacer un sueño.